Imagina por un momento que estás caminando por un sendero oscuro, tratando de encontrar el camino correcto, pero no puedes ver ni escuchar ninguna dirección clara. Gritas, preguntas, buscas respuestas, pero todo lo que recibes es un silencio profundo. ¿Alguna vez te has sentido así en tu vida espiritual? Quieres escuchar la voz de Dios, pero parece que el ruido del mundo, la duda y las preocupaciones ahogan su dirección. ¿Y si te dijera que Dios sí está hablando, pero hay algo que te impide escucharlo? Hoy vamos a descubrir cuáles son esos obstáculos que nos separan de la voz de Dios y cómo podemos derribarlos para tener una relación más íntima con Él. Pero antes de continuar, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que Dios guarda silencio cuando más necesitas una respuesta? Comparte tu experiencia, porque este video podría ser la clave para transformar tu vida espiritual. Empecemos. Muchos se preguntan por qué oran, buscan a Dios y, aún así, sienten un silencio profundo. Pero la verdad es que Dios siempre habla. El problema es que a menudo hay demasiadas barreras impidiendo que su voz sea clara. Una de las razones principales es la desconexión espiritual causada por el ritmo acelerado de la vida moderna. La rutina, las responsabilidades y el estrés diario nos sumergen en una corriente interminable de preocupaciones, alejándonos de la intimidad con Dios. Así como una radio necesita estar sintonizada en la frecuencia correcta para captar una señal, nuestro espíritu necesita estar alineado con la presencia de Dios para discernir su voz. Jesús mismo se apartaba de la multitud para orar y recibir dirección del Padre. Marcos 1:35, mostrándonos la importancia de separar momentos exclusivos para la oración y el recogimiento espiritual. Otro obstáculo es la incredulidad. Muchas personas dudan de que Dios pueda hablarles, ya sea porque sienten que no son dignas o porque esperan una manifestación espectacular. Pero Dios no siempre habla con truenos y relámpagos. A veces, su voz es un susurro suave, como sucedió con Elías en la cueva. Primera Reyes 19:12. Cuando el corazón está lleno de dudas y falta de fe, la comunicación con Dios se vuelve confusa. Es como tratar de escuchar a alguien en medio de un viento fuerte. La voz está ahí, pero los ruidos impiden que sea entendida. Por eso Jesús enfatizó tantas veces, el que tenga oídos para oír, que oiga. Mateo 13:9. Porque no se trata solo de escuchar con los oídos, sino con el corazón dispuesto a creer. El pecado no confesado es otra barrera que endurece el alma y bloquea la relación con Dios. La culpa, el resentimiento y la falta de perdón crean una separación entre el hombre y su Creador. Isaías 59:2 lo dice claramente: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Muchas veces, Dios nos habla a través de su palabra, pero si nuestra conciencia está cargada de culpas no resueltas, nos cerramos a su dirección. El enemigo usa este sentimiento de indignidad para mantenernos lejos de la presencia divina, pero la oración sincera y el arrepentimiento genuino restauran esa conexión. Jesús vino precisamente para reconciliarnos con el Padre y abrir el camino a una relación directa con Él. Las distracciones del mundo también juegan un papel crucial. Vivimos en una era donde la tecnología, las redes sociales y las demandas externas capturan nuestra atención constantemente. Si nuestro tiempo está saturado de contenido superficial, no dejamos espacio para la meditación en la palabra y el silencio necesario para escuchar la voz de Dios. Jesús decía: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Pero, si en nuestra agenda no hay un momento para Dios, ¿cómo podemos esperar que nos hable? La conexión con Dios requiere intencionalidad, así como cualquier relación importante en nuestra vida. Si queremos escucharlo, debemos hacer de Él una prioridad, no un pensamiento de último momento. Por último,
La falta de paciencia y de espera en Dios impide que muchos perciban su voz. Vivimos en tiempos de inmediatez, donde todo se busca resolver al instante, pero Dios no actúa según nuestros plazos. Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios porque, cuando la escuchó por primera vez, no la ignoró ni se desesperó, sino que respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Dios sigue hablándonos hoy, pero necesitamos aprender a esperar en su tiempo, confiar en su dirección y cultivar una relación basada en la fe, la oración y la intimidad con Él. Para escuchar la voz de Dios, primero debemos aprender a abrir nuestro corazón con humildad y disposición. La Biblia nos enseña que Dios se revela a los que lo buscan con sinceridad. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29:13. La oración no es solo hablar, sino también aprender a escuchar, y para ello necesitamos un corazón sensible y receptivo. Cuando nos acercamos a Dios con una mente llena de dudas o con un corazón endurecido por el orgullo, su voz se vuelve difícil de percibir. La humildad nos coloca en una postura correcta ante Dios, reconociendo que necesitamos su guía y dirección. Jesús dijo: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Mateo 5:8. Tener un corazón limpio significa estar abiertos a su voz sin barreras de autosuficiencia o incredulidad. Otro paso fundamental es la fe. Jesús nos enseñó que debemos acercarnos a Dios creyendo que Él nos oye y responde. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11:24. La fe no es solo esperar un milagro, sino confiar en que Dios está presente en cada detalle de nuestra vida. Muchas veces, queremos que Dios nos hable de una manera sobrenatural, pero Él usa su palabra, circunstancias e incluso personas para guiarnos. Cuando fortalecemos nuestra fe meditando en las Escrituras y recordando sus promesas, nuestro espíritu se vuelve más sensible a su dirección. Un corazón que duda constantemente se vuelve como las olas del mar, arrastradas por el viento. Santiago 1:6. Pero aquel que confía en Dios camina con seguridad y claridad espiritual. Para abrir nuestro corazón a Dios, también debemos aprender a practicar el silencio y la reflexión. En medio del ruido del mundo, es difícil discernir su voz si no tomamos tiempo para estar en su presencia. Jesús mismo buscaba lugares apartados para orar y estar en comunión con el Padre. Lucas 5:16, dándonos el ejemplo de la necesidad de momentos de intimidad con Dios. La oración no solo debe ser una lista de peticiones, sino un espacio donde permitimos que Dios hable a nuestro espíritu. El salmista escribió: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Salmo 46:10, recordándonos que en la quietud podemos experimentar su presencia. Apagar las distracciones y dedicar un tiempo diario a Dios transforma nuestra relación con Él y nos permite percibir su guía con mayor claridad. El perdón es otro factor clave. Un corazón lleno de resentimiento y heridas no puede escuchar la voz de Dios con claridad, porque el rencor endurece el espíritu. Jesús nos enseñó a perdonar 70 veces 7, Mateo 18:22, no solo para liberar a los demás, sino para liberar nuestra propia alma. Cuando guardamos amargura, nos cerramos al amor de Dios, pero cuando elegimos perdonar, nuestro corazón se vuelve más sensible a su dirección. Si sentimos que Dios está en silencio, debemos examinar si hay algo en nuestro corazón que necesita ser sanado. La Biblia dice: «Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Salmo 66:18. El perdón no es solo un acto de obediencia, sino una llave que abre nuestro espíritu para recibir la voz de Dios con claridad. Finalmente, abrir nuestro corazón a Dios implica tener una actitud de obediencia. A veces, Dios ya nos ha hablado, pero no queremos escuchar porque su dirección nos desafía o nos incomoda. La historia de Jonás nos muestra cómo el rechazo a la voluntad de Dios puede llevarnos a caminos difíciles
mientras que la obediencia nos lleva a la bendición y al propósito. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan 10:27. Si queremos escuchar la voz de Dios, debemos estar dispuestos a seguir su dirección, aunque no siempre sea la más fácil. La oración, la fe, el perdón y la disposición a obedecer son claves para desarrollar una relación profunda con Dios y permitir que su voz guíe nuestra vida. Uno de los mayores obstáculos para escuchar la voz de Dios es el ruido del mundo. Vivimos en una sociedad saturada de información, donde las redes sociales, el entretenimiento y las preocupaciones diarias nos absorben por completo. En medio de este caos, es difícil encontrar un momento de silencio para conectarnos con Dios. La Biblia nos enseña que Dios no siempre habla en truenos y relámpagos, sino en el susurro apacible. Primera Reyes 19:12. Sin embargo, si nuestra mente está sobrecargada de distracciones, ese susurro se pierde entre el ruido. Muchas veces, no es que Dios no nos hable, sino que estamos demasiado ocupados para escucharlo. Por eso, es fundamental apartar tiempos de oración y reflexión, alejándonos de las distracciones para poder discernir su voz con claridad. Otro obstáculo poderoso es la falta de fe y la duda. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y muchas veces nuestra incredulidad nos impide percibir su dirección. La duda nos hace cuestionar si Dios realmente nos habla, si su palabra es para nosotros o si estamos dignos de recibir su guía. Santiago nos advierte que el que duda es como la ola del mar, arrastrada por el viento. Santiago 1:6, es decir, una persona sin estabilidad espiritual. Si queremos escuchar a Dios, debemos acercarnos con fe, creyendo que Él está presente y dispuesto a hablarnos. La duda es un ataque a nuestra relación con Dios, pero cuando fortalecemos nuestra confianza en Él, su voz se vuelve más clara y nuestra vida espiritual más firme. El pecado no confesado es otra barrera que nos impide oír la voz de Dios. La desobediencia endurece nuestro corazón y crea una separación entre nosotros y el Señor. Isaías 59:2 dice: «Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oíros». Esto no significa que Dios nos abandone, sino que cuando vivimos en pecado sin arrepentimiento, nuestra sensibilidad espiritual disminuye. El perdón es clave para restaurar nuestra comunión con Dios. Cuando confesamos nuestros pecados y nos alejamos de ellos, nuestra relación con Dios se renueva, y su voz se vuelve más evidente en nuestra vida. El temor y la ansiedad también nos alejan de la voz de Dios. Muchas veces, el miedo a lo desconocido o la preocupación por el futuro nos hacen enfocarnos más en nuestros problemas que en la dirección divina. Jesús nos dijo: «No os afanéis por vuestra vida». Mateo 6:25, recordándonos que Dios cuida de nosotros. Cuando nuestra mente está atrapada en la ansiedad, es difícil percibir la paz de Dios y escuchar su voz con claridad. La clave para vencer este obstáculo es entregar nuestras cargas al Señor en oración y confiar en que Él tiene el control. Filipenses 4:6-7 nos enseña que cuando oramos con gratitud, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes. Por último, la falta de obediencia nos impide escuchar a Dios. Muchas veces, Él ya nos ha hablado, pero nos resistimos a su dirección porque no nos gusta lo que nos dice. Queremos que Dios confirme nuestros propios deseos en lugar de someternos a su voluntad. Jesús dijo: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama». Juan 14:21. Si ignoramos su palabra y sus principios, no podemos esperar recibir más dirección de su parte. La obediencia abre nuestros oídos espirituales y nos permite caminar con seguridad en su propósito. Si queremos escuchar a Dios, debemos estar dispuestos a seguirlo, aunque su camino nos desafíe o nos saque de nuestra zona de confort.
La clave para escuchar la voz de Dios con claridad es desarrollar una intimidad profunda con Él. No se trata solo de asistir a la iglesia o de leer la Biblia ocasionalmente, sino de cultivar una relación diaria y sincera con nuestro Padre Celestial. Jesús nos dio el ejemplo perfecto. Aunque era el Hijo de Dios, pasaba tiempo en oración constante, alejándose de las multitudes para estar a solas con el Padre. Lucas 5:16. Si queremos reconocer su voz en medio del ruido del mundo, debemos hacer de la oración y la comunión con Dios una prioridad en nuestra vida. Esto implica apartar momentos específicos cada día para hablar con Él, no solo cuando enfrentamos dificultades, sino también para expresar gratitud y alabanza. La oración nos sintoniza con el corazón de Dios y nos hace más sensibles a su dirección. Otro aspecto fundamental es sumergirse en la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro antiguo, sino la voz de Dios hablándonos hoy. Muchas veces, buscamos respuestas en otros lugares cuando Dios ya nos ha hablado a través de las Escrituras. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan 10:27. Para reconocer su voz, debemos familiarizarnos con su carácter y su manera de hablar, y eso solo se logra a través de la palabra. Cuando meditamos en la Escritura, el Espíritu Santo nos revela verdades profundas y nos da dirección específica para nuestra vida. Además, la palabra nos protege de ser engañados por voces extrañas, porque cuanto más conocemos a Dios, más fácil es distinguir su voz de la del enemigo. La obediencia es otra clave para profundizar nuestra relación con Dios. Muchas veces Dios ya nos ha hablado, pero ignoramos su voz porque nos cuesta obedecer. Jesús dijo: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama». Juan 14:21. Si queremos recibir más dirección de Dios, debemos demostrar que estamos dispuestos a seguir sus instrucciones. La obediencia no siempre es fácil, pero nos lleva a experimentar su presencia de una manera más cercana. Cuando obedecemos en lo pequeño, Dios nos confía cosas mayores. Muchas personas dicen que no escuchan a Dios, pero en realidad, el problema no es que Él no hable, sino que no estamos dispuestos a hacer lo que nos pide. Otro factor clave es rodearnos de una comunidad de fe. Dios muchas veces nos habla a través de otras personas, ya sea a través de un líder espiritual, un amigo creyente o un mensaje en la iglesia. Proverbios 27:17 dice: «El hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». Cuando estamos rodeados de personas que buscan a Dios, nuestra fe se fortalece y aprendemos a discernir mejor su voz. Además, una comunidad nos ayuda a mantenernos firmes cuando enfrentamos dudas o momentos de sequedad espiritual. La soledad puede hacer que nos apartemos de la voluntad de Dios, pero cuando estamos conectados con otros creyentes, podemos recibir consejo, corrección y ánimo para seguir adelante. Por último, debemos aprender a esperar en Dios con paciencia. En un mundo donde todo es inmediato, queremos que Dios nos responda al instante, pero su voz muchas veces se revela en el proceso de espera. Isaías 40:31 nos promete que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aprender a esperar con confianza nos ayuda a desarrollar una relación más profunda con Él. La espera no es tiempo perdido, es tiempo de formación, donde Dios moldea nuestro carácter y fortalece nuestra fe. Si queremos escuchar su voz con claridad, debemos confiar en su tiempo y estar dispuestos a buscarlo con perseverancia. Cuando nos rendimos completamente a Él, su voz se vuelve inconfundible en nuestra vida. Uno de los mayores obstáculos para escuchar la voz de Dios es el ruido del mundo. Vivimos en una era de distracciones constantes. Redes sociales, noticias, entretenimiento y preocupaciones diarias compiten por nuestra atención. Todo esto puede ahogar la voz de Dios en nuestras vidas. En 1 Reyes 19:11-12, Dios no habló a Elías en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego,
sino en un silbo apacible y delicado. Esto nos enseña que para oír a Dios, debemos aprender a hacer silencio. Necesitamos tiempos de quietud y reflexión, alejándonos del bullicio y creando espacios donde podamos enfocarnos en su presencia. Apagar el teléfono, reducir el tiempo en redes y priorizar momentos a solas con Dios nos ayuda a afinar nuestro oído espiritual. Otro obstáculo es la falta de fe y duda. Muchas veces no escuchamos a Dios porque no creemos que Él nos quiera hablar o que lo hará. Santiago 1:6-7 dice: «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor». La duda nos hace ciegos y sordos a la voz de Dios. Para superarla, debemos recordar sus promesas, meditar en su palabra y pedirle al Espíritu Santo que fortalezca nuestra fe. Cuando confiamos en que Dios quiere hablarnos, comenzamos a discernir su voz con mayor claridad. La oración constante y la meditación en las Escrituras son claves para fortalecer nuestra confianza en Él. El pecado no confesado también bloquea nuestra capacidad de escuchar a Dios. Isaías 59:2 nos advierte: «Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». No significa que Dios nos abandone, pero el pecado endurece nuestro corazón y nos vuelve insensibles a su dirección. Para restaurar nuestra comunión con Él, necesitamos arrepentirnos y buscar su perdón genuinamente. 1 Juan 1:9 nos da la clave: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nos humillamos y volvemos a Dios, nuestra relación con Él se restaura y su voz se vuelve clara nuevamente. La impaciencia y la falta de perseverancia son otro obstáculo. Queremos respuestas rápidas, y cuando no las obtenemos de inmediato, asumimos que Dios no está hablando. Pero Dios nos enseña a esperar en Él. Lamentaciones 3:25 dice: «Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca». A veces, Dios responde de manera inmediata. Otras, nos enseña a depender de Él a través de la espera. La paciencia espiritual nos ayuda a desarrollar madurez y sensibilidad a su voz. En lugar de desesperarnos, debemos confiar en que Dios hablará en el momento correcto. La clave es perseverar en la oración y en la búsqueda de su presencia sin rendirnos. Finalmente, la falta de obediencia nos impide escuchar a Dios. Si no seguimos las instrucciones que ya nos ha dado, difícilmente nos dará más dirección. En Mateo 7:24-25, Jesús compara al hombre sabio con aquel que oye sus palabras y las pone en práctica. No basta con escuchar, debemos actuar. Si sentimos que Dios no nos está hablando, una buena pregunta que podemos hacernos es: ¿estoy obedeciendo lo último que me dijo? Muchas veces, la claridad llega cuando damos el paso de fe que Él nos ha pedido. Cuando decidimos vivir en obediencia, nuestra comunión con Dios se fortalece y su voz se vuelve más evidente en nuestra vida. Ahora que conoces las 7 cosas que necesitas abandonar para escuchar a Dios, quiero que reflexiones. ¿Cuál de estos obstáculos ha estado interfiriendo más en tu vida espiritual? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque juntos podemos fortalecer nuestra fe y crecer en nuestra relación con Jesús. Si este mensaje habló a tu corazón, no te quedes con él solo para ti. Compártelo con alguien que también necesite esta palabra. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más enseñanzas transformadoras como esta. Y si quieres seguir profundizando en tu vida espiritual, no te pierdas este próximo video que aparece en la pantalla. Dios tiene algo poderoso preparado para ti. Haz clic ahora y sigue creciendo en la fe. Nos vemos allí.